días me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 puedo callar, oh, 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 y no puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, oh, En pecado yo vivía, en tinieblas y error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana y salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro Jesús, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle, nunca.
Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad en la cual nos podemos juntar y poder observar el mensaje de Dios y que la palabra de Dios comience a realizar una obra milagrosa en nosotros, el desarrollo de nuestra fe, el crecimiento de nuestra fe que tanto necesitamos en medio de un mundo tan alejado de Dios. Creer en el Señor, creer en los milagros del Señor, y uno de ellos hoy día vamos a contemplar cuando Jesucristo sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. Y el pasaje se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, que vamos a pasar a leerlo, por favor. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, o sea que sacaron parte del techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, o sea, los maestros de la ley, los cuales cavilaban, o sea, pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, o sea, ofensas contra Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos. Señor, gracias por esta porción de su palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos una lección para nuestro vivir. Y pedimos, Dios, que usted hable, Señor, a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, para que poder, Señor, a través de su palabra, de su enseñanza, desarrollar fe en su persona, y podamos también nosotros, aprendiendo esta lección, cumplir la misión que usted nos ha otorgado a nosotros como creyentes, como discípulos, como iglesia suya. Señor, dejamos todo este tiempo en el dominio de su Espíritu Santo y tome el control de este periodo. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Hemos leído el pasaje bíblico y nos hallamos dentro de ese pasaje bíblico en un cuadro impresionante, de mucho valor y mucha enseñanza, donde encontramos el obrar de Jesucristo. Lo que realizó Jesucristo, y podemos decir, este es el Evangelio de Cristo. Pero me llama bastante la atención que por muchos este pasaje es conocido o es llamado la versión diminuta del Evangelio de Cristo. La versión diminuta del Evangelio entero. Primero, donde vamos a ver a Jesús ejecutando su ministerio de predicar la palabra de Dios. Segundo, desarrollando su ministerio de ejecutar milagros para bendición,
para misericordia de los hombres. Tercero, lo estamos viendo también, siendo él criticado, acusado por los religiosos, perseguido por ellos. Cuarto, en forma muy específica, él obrando con un paralítico, él sanando al paralítico, él perdonándole sus pecados al paralítico. Eso en este hombre genera una vida transformada, una vida cambiada. Él ya no vuelve a ser el mismo de antes. Dios obró dentro de él y aún en el externo de él. Quinto, vemos también a los 4 amigos que hacen un tremendo esfuerzo en llevar al paralítico a Cristo. Esos amigos van a representar a la iglesia. Una iglesia que tiene una tarea, una misión que cumplir. Llevar a Cristo a muchas personas, a paralíticos espirituales y ahora. Y sexto, también vamos a notar un hecho, que esta tarea no es una tarea individual, no es trabajo de uno aislado. La gran comisión ha sido otorgada, ha sido dada a la iglesia, y la iglesia es la pluralidad de todos los discípulos. Por tanto, notemos esto, no fue un solo hombre que llevó al paralítico, sino fueron un equipo que trabajó a favor de este pobre hombre. Séptimo, también eso demanda que exista hombres compasivos, con el mismo sentir, el mismo corazón de Cristo, que vean a la multitud con compasión y nos esforcemos a llevar personas a Jesús. Aquí, la realidad es que no se hace mención de los nombres. No sabemos cómo se llamaban esos amigos, ni aún sabemos el nombre del mismo paralítico. Es que el énfasis está en la obra que ellos realizaron, llevando a un necesitado a Cristo. Bueno, pues revisemos el pasaje. Vamos al versículo 1, que nos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Primera parte, vamos a ver el contexto. Capernaum. Esta ciudad de Capernaum se convirtió en el centro inicial de las operaciones ministerial del Señor Jesucristo, en el ministerio que él tuvo allá en Galilea. ¿Qué significa Capernaum? Significa el pueblo de Nahum. Lo más probable es que ese nombre se da en referencia al lugar que era del profeta Nahum, uno de los profetas menores que se hace presente en el Antiguo Testamento. Fue un pueblo pesquero. Capernaum es un pueblo pesquero de la antigua Galilea y está ubicada a orillas del mar de Galilea. Dice el versículo 1 en la parte final: y se oyó que estaba en casa. Seguro que alguien lo vio o algunos vieron que Jesús se dirigía a una casa. Bueno, tampoco nos dice el pasaje quién era el dueño de la casa. Quizás habría sido la misma casa que Jesucristo utilizó cuando él estaba viviendo en Capernaum. O tal vez la casa de Pedro, donde Jesús también operó milagros, especialmente con la suegra, allá, sea cual sea la casa. Por último, no interesa. Pero lo que sí interesa ver o entender, por ejemplo, cómo eran las antiguas casas ahí en la tierra de Palestina. Usualmente esas casas tenían un techo plano,
un techo plano, a la cual se subía por una escalera que era en la parte externa de la casa. Los techos tenían grandes vigas que descansaban en las paredes. Una viga con una separación aproximadamente de 1 metro, y en esa separación se cubría con carrizo, con pajas, con lodo, y se cubría así todo el techo. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vemos una gran multitud. Esa gran multitud llegó hasta la casa, y como ya no podían caber dentro de la casa, se quedaron muchos afuera. De una manera impresionante, tanta gente que ya no se podía ingresar por la misma puerta. Fue eso imposible para cualquiera. Todo estaba recubierta por las mismas personas. Y dice, y les predicaba la palabra. Predicar la palabra. Ello fue clave en el ministerio, en todo el ministerio de Jesucristo. Y si nosotros revisamos este mismo evangelio, nos vamos a encontrar que Jesucristo inicia su ministerio en una sinagoga, la sinagoga de Capernaum, enseñando la palabra de Dios, como dice el capítulo 1, versículo 21. Vamos a ingresar ahora a la segunda parte, donde veremos a los amigos del paralítico. Leeremos el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Este versículo da un énfasis. El énfasis es que trajeron un paralítico. La verdad es que no se sabe el número real. Sí nos menciona que 4 fueron los que le subieron, 4 fueron los que levantaron toda la camilla, pero no sabemos si habría sido llevado o acompañado por una multitud de más personas. Bueno, eso tampoco no es relevante. Como dijimos, no nos interesa, no es importante ni el nombre de esas personas ni del paralítico. Lo que sí se enfatiza en este versículo es la fe de ellos, la fe de tus amigos. Es claro, por tanto, que ellos creen que Jesucristo sí tenía, por lo que había realizado anteriormente, poder para sanar al amigo paralítico. Así que van al encuentro de Jesús, llevando a su enfermo en camilla, pero se encuentran ellos frente a un grave problema. No hay acceso, no se puede ingresar, hay muchas personas y la puerta está prácticamente por la misma persona clausurada, lo cual no es motivo para que ellos se desanimen. Se tendría que crear otro tipo de estrategia. ¿Cómo ingresar? ¿Cómo superamos obstáculos para lograr lo que deseamos conseguir? ¿Sabes qué? Porque la fe siempre debe manifestarse con hechos reales. Tengo fe, acciono. Fe y acción. Aunque para eso ellos tuvieron que pasar grandes riesgos. Pregunto, por ejemplo, ¿y qué pasaría? ¿Qué decidiría? ¿Cómo actuaría el dueño de la casa al ver que su techo está siendo destruido? ¿Qué pensasen ustedes? ¿Él estaría contento? O otra pregunta, aún, ¿cómo lo tomaría el Señor Jesucristo mismo? Él estaba enseñando y ellos estaban interrumpiendo la predicación. Paralítico. ¿Cómo se define un paralítico? Según el diccionario de la Real Lengua Española, dice que es una persona enferma que se encuentra incapacitado,
que se encuentra imposibilitado para mover las extremidades o cualquier parte de su cuerpo. Avanzamos con el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Como ya lo mencioné, los techos eran planos, tenían vigas, pero también habían ciertas distancias, las cuales eran cubiertas con barro y pajas. Pero a su vez quiero mencionar que la zona de Palestina es una zona muy calurosa y en tiempos de verano el calor es muy fuerte, que lo usual, la costumbre era que los habitantes en tiempo de verano, ya que no podían soportar el calor interno de la casa, ellos dormían en su techo. Por eso es que los techos eran planos. Y siempre también era la costumbre que la escalera quede siempre afuera, lo cual facilitó, lo cual creó la solución para que estos amigos suban por esa escalera y lleguen al techo, abran el techo así para poder llegar donde Jesús. Imaginemos la escena. Primero, Jesús dentro de la casa predicando, enseñando la palabra de Dios. Segundo, de pronto se siente algo extraño, de pronto se siente golpes allí en el techo y luego hay parte del techo que va cayendo y toda propiamente la sala se convierte en oscuridad por el mismo polvo que se va generando en la caída. Pero cuando eso se va disipando, poco a poco se logra ver que hay una camilla que va descendiendo atada, sujetada a ciertas cuerdas. Llegando la camilla en el suelo, se pudo observar más claramente que allí había un hombre, el paralítico. Un paralítico que está postrado, un paralítico que está imposibilitado. Él no puede moverse, él tiene que ser llevado. Pero también se menciona que por un lado estaban ahí sentados, bien cómodos, los escribas. Los escribas, como también por todos lados habían personas que van a ser testigos de la obra de Jesús. Nos preguntamos, ¿qué movió? ¿Qué movió para que estos amigos lleven al paralítico a Jesús? Creo que el versículo 5 nos da claramente la respuesta. Vamos a leer el versículo 5. Al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Les movió la fe que ellos tuvieron. Jesús ve fe en esos amigos y no fue una fe simplemente emocional, no fue simplemente una fe intelectual, sino una fe que se manifestó con hechos, algo tangible, algo práctico. Ahora quisiera imaginarme a los hombres allá arriba, lo que hicieron el hueco, el agujero. Ellos están mirando hacia abajo y contemplando con la expectativa, con la esperanza de que Jesús haga el milagro y su amigo sea levantado, ¿no? Versículo 5, la parte final dijo, Jesús, Hijo, tus pecados te son perdonados. Creo que ahí todos los presentes esperarían otra cosa. Que Jesucristo dé la orden de sanidad. Hijo, levántate. Hijo, estás curado. Pero Jesús no lo hizo. No lo hizo, pues Jesús no sanaría el cuerpo sin que primero se sane el alma. Se sane el alma. Hoy también caemos y podemos caer en la tentación de estar orando más por sanidad que por salvación. El Señor
mostró de esta manera que era más importante que los pecados nuestros sean perdonados, para que de esa manera podamos tener acceso directo a Dios. Es la mayor necesidad que hombre alguno necesita, la salvación. Tercera parte, la reacción de estos escribas que estaban ahí sentados. ¿Qué reacción generó en el corazón de estos hombres? Veamos por favor versículos 6, 7 y 8. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Esos escribas, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas son los que interpretaban la ley. Eran en forma oficial los intérpretes de la ley, porque ellos eran ordenados y autorizados para esa función. No solamente eran maestros, sino que tenían la autoridad para decidir o enseñar o guiar o interpretar a las escrituras. Ellos en silencio juzgaban a Jesucristo. Aún, de alguna manera declararían a Jesucristo culpable de blasfemia. ¿Por qué? Porque entendieron que Jesucristo había adoptado el papel de Dios. Dicen, solo Dios posee ese poder. Solo Dios puede perdonar pecados. Más aún, la ley misma manifestaba que un blasfemador moriría a pedradas. Versículo 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo va a responderles a ellos con una pregunta. Bueno, la verdad que es mucho más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que decir, levanta, toma tu lecho y anda. Porque de esa manera ellos no tenían las condiciones, la manera de verificar si verdaderamente sus pecados habían sido perdonados. Pero si ellos podían ver, si ellos podían observar si el paralítico se levantase, tomase su lecho y se pusiese a andar. El Señor Jesucristo va a manifestarle que Él tiene poder de Dios, porque Él es el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado. Por tanto, Él tiene derecho a decir, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí quedó algo claro. Primero, si el hombre no lograse levantarse, si el hombre no se ponía en pie, Jesucristo era un falso, un farsante, un embustero. En otras palabras, sí era un blasfemador. Por tanto, debería ser muerto a pedradas. Como dice en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, o sea, el nombre del Señor, que muera. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera
que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Veremos la cuarta parte. El paralítico también muestra su fe. Aquí también quisiéramos contemplar la fe del paralítico, la fe en Jesucristo. Probablemente no se inició él en fe, probablemente que fue un proceso, pero llega a este punto teniendo la fe suficiente para levantarse inmediatamente. Sí, él responde inmediatamente, haciendo lo que Jesucristo le manda hacer. Nunca vemos que él duda levantarse. Creo que cuando lo llevaron, él se preguntaría, ¿Jesús podrá sanarme? ¿Podrá hacer conmigo el milagro? Pero también él entendería que en esos momentos, bajo toda circunstancia que él estaba viviendo, Jesús era su única esperanza, su única alternativa. Ahora sí cree totalmente en Jesucristo por ver la fe de sus amigos, porque Jesucristo también lo está mirando con amor, le trata de hijo. Él, por eso, obedece inmediatamente. Y es tan fuerte el milagro que en sí él mismo tuvo la fuerza suficiente para poder él solo cargar su camilla e irse. Yo me pongo a pensar que este hombre salió transformado, con una mente cambiada hacia Jesucristo, que ya era un hombre de fe, y llega a su casa contándoles a todo el testimonio de la obra de Jesús en su vida. Le ha perdonado pecados, le ha curado. Dios ha hecho el milagro. Y el versículo 12, la última parte dice, y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esa era la meta, ese es el propósito. En todo que Jesús, que Dios sea glorificado. Para eso debemos orar, para eso debemos vivir, para eso debemos nosotros presentar a Jesús. Que el mundo glorifique a Dios. Conclusión. 1. Nunca dudemos de la palabra del Señor Jesucristo. 2. Si que nosotros queremos ver los milagros del Señor, el milagro de obrar de Él, debemos también tener fe. Fe. Fe que todas sus promesas son promesas reales. Dios va a cumplir. Dejemos a Dios actuar. No cerremos la puerta. No dudemos. 3. Tú, yo, también necesitamos creerle a Él. Creer de tal manera en Cristo, en la obra de Cristo, que debemos llevar a Cristo también nosotros a paralíticos espirituales. Dios tiene poder de transformar. Cuando hagamos eso, veremos, y lo diré entre comillas, a hombres levantarse y llevar ya no se encontrarán sujetos a una camilla. Ellos levantarán su camilla, ellos tendrán fuerza, ellos transformarán su vida, ellos transformarán la vida de su propio hogar. Su mundo cambiará porque ellos aprenderán a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo un cambio en su vida. Dios puede transformar vida. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Dios opera ese milagro que se llama el nuevo nacimiento. Estoy seguro que aún los que llevaron al paralítico a Jesús también regresaron gozosos a su casa, gozosos porque fueron instrumentos de Dios, llevando a Cristo un alma. Y te digo, nosotros también podemos
alcanzar ese gozo, vivir ese gozo. ¿Cómo? Llevando también a personas a Cristo. Cristo les puede dar expectativas de nueva vida. Él les puede ser la solución a sus vidas. Él es la solución. Él es quien puede operar grandes milagros en la vida de todo aquel que en Él cree. Depositémonos en Él, obedezcámosle a Él y obremos de tal manera que le obedezcamos en ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios llene así nuestra vida de alegría, de gozo, de satisfacción, de vernos como instrumentos del Señor. Y si no tienes a Jesucristo, hoy te digo, hoy es el momento de que tú también deposites tu fe en aquel que murió por tus pecados. Dios quiere perdonar todos tus pecados y darte también grandes expectativas de vida a través de Él. Milagros se van a operar. A Dios sea la gloria. Bendiciones. Sin saber por dónde andar, en medio de la oscuridad, mi corazón quiere buscar en la luz de tu verdad la paz. Tú tomaste